Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright, que les encanta y que me han estado pidiendo a gritos, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman. Su copyright que han pasado o más menos os desde que protagonizaron Erkenci Kuay, pero la química entre ellos sigue siendo un tema candente y hoy vamos a explorar por qué copyright Demet Özdemir, incluso a día de hoy, se conmueve tanto cuando se le menciona a Can Yaman. Prepárense para chismear, analizar y tal vez incluso sacar algunas conclusiones inesperadas. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras actualizaciones diarias sobre sus celebridades turcas favoritas, avances exclusivos, teorías de fans y mucho más. Hagan clic en el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión superíndice 3N y una química innegable. Cuando los vimos interpretar a Sanem y Can en Erkenci Kuay, fue como si la pantalla cobrara vida. No era solo actuación superíndice 3N, había algo más, una conexión superíndice 3N genuina que traspasaba la televisión superíndice 3N y llegaba directo a nuestros corazones. Y es que seamos honestos, desde el primer capítulo la tensión superíndice 3N era palpable. Las miradas, los roces accidentales, las sonrisas superíndice 3 cómplices. Todo apuntaba a que entre ellos había algo especial. Y esa magia se transmitió superíndice 3 al público, convirtiendo Erkenci Kuay en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La serie no solo arrasó superíndice 3 en Turquía, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en Amu copyright rica Latina, Europa, e incluso en partes de Asia. Era una historia de amor sencilla pero cautivadora, aderezada con toques de comedia y personajes en traumas menos hables. Pero ese ayudo del guión y la dirección superíndice 3N, la clave de con diéresis copyright sito radicaba en la innegable química entre Demet y Can. Pero copyright pasó superíndice 3 después copyright, ese de que las maras se apagaron. Ahí es donde la historia se vuelve un poco compleja y por supuesto, mucho interesante. Porque si bien nunca confirmaron oficialmente un romance, los rumores nunca cesaron. Los fans esperanzados analizaban cada interacción superíndice 3N pública, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran lo que todos querían creer, que Sanem y Can, en realidad, estaban enamorados. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada entre los dos actores. Se comparaban fotos y vídeos de entrevistas, eventos y hasta publicaciones en Instagram, buscando la mood de ese munimase más menos al de afecto romántico. Los hashtags #CanDemet y #Erkenci Kuay se convirtieron en tendencia mundial, alimentando a mood de ese la especulación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego la reacción superíndice 3N de Demet que tanto nos intriga. A lo largo de los aún más menos ha sido inevitable que se le pregunte sobre Can Yaman en entrevistas, eventos o incluso en simples encuentros con la prensa. Y cada vez su reacción superíndice 3N ha sido digamos que reveladora. A veces una sonrisa tímida. Otras, una mirada evasiva. En ocasiones incluso un ligero rubor en las mejillas. Pero siempre una más menos al de que Can Yaman sigue ocupando un lugar especial en su corazón superíndice 3N. Esa reacción superíndice 3N, aunque sutil, es la que mantiene viva la llama de la esperanza entre los fans. Es como si Demet, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, no pudiera evitar que sus emociones la delataran. Es una vulnerabilidad que la hace aún en traumas menos hable y que alimenta la curiosidad del público. ¿Pero por qué copyright la conmueve tanto? Aquí es donde podemos empezar a especular, veis donos en lo que sabemos de sus personalidades, de la experiencia que compartieron y de las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Hay que tener en cuenta que la fama repentina y el constante escrutinio público pueden ser abrumadores. Imaginen pasar de ser actores relativamente desconocidos a convertirse en estrellas internacionales de la noche a la más menos sana. La presión superíndice 3N, el acoso de los paparazzi, las expectativas de los fans, todo eso puede afectar profundamente a la personalidad y las relaciones de una persona.
En primer lugar, no podemos negar el impacto que tuvo Erkenci Kwai en sus carreras. Fue el proyecto que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, el que les abrió Superíndice 3 las puertas a nuevos mercados y les consolidó Superíndice 3 como estrellas. Compartir ese con diéresis copyright cito, ese ascenso meteu Superíndice 3 rico, crea un vínculo muy fuerte. Es como haber escalado una montaña más menos a juntos, y esa experiencia los une para siempre. No solo fue un trampolín profesional, sino también copyright en un periodo de crecimiento personal y aprendizaje. Ambos actores tuvieron que adaptarse rápidamente a la fama y a las nuevas responsabilidades que conllevaba. Y ese proceso, al haberlo compartido, creó Superíndice 3 un lazo indisoluble entre ellos. En segundo lugar, la química en pantalla no surge de la nada. Se necesita una buena dosis de talento actoral, por supuesto, pero también copyright tiene una cierta afinidad, una comprensión Superíndice 3 n mutua, una capacidad para conectar con el otro a un nivel profundo. Y parece evidente que Demet y continúan esa conexión Superíndice 3n. No es fácil fingir esa intensidad, esa pasión Superíndice 3n que vimos en Erkenci Kwai. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso apuntaba a que había algo muy de ese ayud de la simple actuación Superíndice 3n. Y esa conexión Superíndice 3n, independientemente de si fue romántica o no, deja una huella imborrable en la memoria. Pero también copyright n hay que considerar el factor tiempo. Han pasado aún más menos desde que trabajaron juntos, y ambos han seguido caminos diferentes. Demet se ha casado y ha protagonizado otros proyectos exitosos. Cantambiu Copyright N ha continuado su carrera, explorando nuevos horizontes y consolidando su posición Superíndice 3n como un Gallup N internacional. Ambos han evolucionado como personas y como profesionales. Han aprendido de sus errores, han crecido con sus experiencias y han madurado en sus relaciones. Entonces, ¿por qué Copyright la reacción Superíndice 3n de Demet sigue siendo tan emotiva? Creo que hay varios factores en juego. Por un lado, la nostalgia. Recordar Erkenci Kwai es recordar una con diéresis copyright poca dorada en sus vidas, un momento de ilusión Superíndice 3n, de pasión Superíndice 3n y de con diéresis copyright cito arrollador. Es inevitable que esos recuerdos provoquen una cierta melancolía, una sensación Superíndice 3n de tiempos pasados fueron mejores. Recordar los rodajes, las risas, los nervios del estreno, el cariño más menos o del público, todo eso evoca emociones intensas y puede generar una sensación Superíndice 3n de aún más menos oranza. Por otro lado, creo que también copyright n hay un cierto cariño más menos o un aprecio por lo que can significa Superíndice 3 para ella. No solo como compau más menos hero de trabajo, sino también copyright n como amigo, como confidente, como alguien con quien compartió Superíndice 3 una experiencia única. Incluso si no hubo un romance, la conexión Superíndice 3n que tenuan era innegable, y es natural que ese vínculo persista en el tiempo. Es posible que Can haya sido un apoyo fundamental para Demet durante ese periodo de transición Superíndice 3n a la fama. Es posible que hayan compartido secretos, preocupaciones y sueu más menos os que solo ellos dos entenduan. Y esa intimidad, aunque no haya sido romántica, puede crear un lazo muy fuerte y duradero. Además de ese, no podemos ignorar la presión Superíndice 3n medio, tica. Tanto Demet como Can son conscientes del interu copyright, ese que genera su relación Superíndice 3n, y saben que cualquier comentario o reacción Superíndice 3n será analizada al milímetro. Por eso es posible que Demet intente ser cautelosa en sus respuestas, evitando dar pie a especulaciones o a malentendidos. Sin embargo, a veces las emociones son muy fuertes que la razón Superíndice 3n, y es ahí donde vemos esas reacciones que nos revelan lo que realmente siente. Demet, al ser una figura pública, sabe que sus palabras y acciones tienen un impacto en el público y en su propia imagen. Por eso es comprensible que intente ser cuidadosa y evitar controversias. Pero a pesar de sus esfuerzos, a veces la emoción Superíndice 3n la supera y deja entrever lo que realmente siente. Y por supuesto también copyright n es la posibilidad de que en el fondo haya algo muy ese quizu de ese un sentimiento no resuelto, una pregunta sin respuesta, una oportunidad perdida. No podemos saberlo con certeza, ya que solo Demet y Can conocen la verdad de su historia. Pero lo que podemos ver es que incluso después copyright s de aún más menos os, la mención Superíndice 3n de Can Yaman sigue removiendo algo en Demet Özdemir.
Es posible que hayan existido sentimientos románticos que nunca se concretaron, ya sea por falta de tiempo, por miedo al compromiso o por cualquier otra razón superíndice 3n. Y esos sentimientos, aunque hayan sido reprimidos o superados, pueden dejar una cicatriz en el corazón superíndice 3n. Quizú ese sea solo nostalgia, cariño más menos o respeto. Quizú ese sea algo muy ese profundo. Pero lo que es innegable es que la química entre ellos sigue viva en la memoria de los fans, y que cada vez que se habla de ellos, la esperanza de una reconciliación superíndice 3n, aunque sea platu superíndice 3 nica, resurge con fuerza. La idea de que San y Mikan puedan volver a estar juntos, aunque sea como amigos, sigue siendo un sueño más menos o para muchos fans. Y esa esperanza se alimenta de las pequeñas más menos aseu más menos ales que Demet deja entrever en sus reacciones. Y hablando de reconciliación superíndice 3n, es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet estuvo felizmente casada y Cantan View Copyright N parece estar disfrutando de su solterua. No podemos imponerles nuestros deseos ni obligarlos a revivir un pasado que quizá ese ya no existe. Es fundamental respetar sus decisiones y su vida personal. No podemos exigirles que sean lo que nosotros queremos que sean. Sin embargo, como fans, tenemos derecho a fantasear, a especular y a seguir disfrutando de la magia que crearon juntos en la pantalla. Y creo que en el fondo, eso es lo que realmente nos conmueve de la reacción superíndice 3n de Demet, la posibilidad de que en algún rinku superíndice 3n de su corazón superíndice 3n, siga guardando un recuerdo especial de Can Yaman. La fantasía de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el destino puede volver a unirlos sigue siendo un poderoso motor de ilusión superíndice 3n. Pero muy ese ayu de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Demet y Can son dos personas talentosas y exitosas que han sabido labrarse un camino en la industria del entretenimiento. Y que independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos, merecen nuestro respeto y admiración superíndice 3n. Su talento y su dedicación superíndice 3n son innegables. Han trabajado duro para llegar a donde es tú, N y merecen todo el reconocimiento por su esfuerzo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis sobre la reacción superíndice 3n de Demet Özdemir a Can Yaman. Hemos explorado la química que compartieron en Erken Ziquay, el impacto que tuvo esa serie en sus carreras y las posibles razones por las que Demet se sigue conmoviendo al hablar de con diéresis copyright L. Hemos hablado de nostalgia, de cariño más menos o, de presión superíndice 3n medio urtica y de la posibilidad de que haya algo muy ese profundo. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Solo ellos saben lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre ellos y lo que sienten el uno por el otro. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo turco y analizar todos estos temas que nos fascinan. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright creen ustedes? ¿Por qué copyright Demet se conmueve tanto al hablar de Can? ¿Creen que hubo algo muy ese entre ellos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus perspectivas. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que la reacción superíndice 3n de Demet es genuina o simplemente una estrategia para mantener la atención superíndice 3n medio tica? ¿Creen que Can siente lo mismo por ella? Compartan sus ideas en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Prepárense para ese chismes, análisis y teorías sobre sus celebridades turcas favoritas. Muchas gracias por ver y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.